Muy buenas noches, estimados y estimadas participantes del Diplomado Virtual en Comercio Exterior y Operaciones Aduaneras. Es un gusto compartir con ustedes la última sesión del módulo 3, módulo denominado Logística del Comercio Internacional, a cargo de nuestro facilitador Fernando de León, gerente de operaciones de DHL Express. La mecánica de esta sesión, tal como lo hemos trabajado durante la semana, tendremos una hora de plática magistral. Ustedes ya conocen el chat para que puedan hacernos llegar sus preguntas. Damos lectura a las mismas y hacemos un break de 5 minutos, retornando a las 7:05 para continuar con la segunda parte y parte final de este módulo. Les ruego permanecer conectados durante toda la sesión, ya que al finalizar vamos a recibir las instrucciones para la evaluación de este módulo y así pues concluirlo. Sin más, dejo en el uso de la palabra a Fernando. Bienvenido, Fernando. Gracias, Andrea. Muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren bien. Como ya se los había mencionado en el inicio de este módulo, pues en el tercer día íbamos a ver un poco más de teoría. Pues en cuestión de teoría hablamos un poco de la parte de las teorías que vienen marcando las tendencias del proceso logístico. Pues luego de que vimos toda la parte de la integración del proceso logístico, el día de ayer que vimos la parte de los Incoterm, que por cierto en la parte de los Incoterm vamos a enviar respuesta por escrito a las solicitudes y ampliando un poco este tema de alguna de las preguntas para aclarar, en efecto, el diplomado nos daba tiempo para poder hacer la presentación de los Incoterm en la razón de lo que hicimos ayer, uso y comprensión de los Incoterm, y definitivamente para poder entrar en todos los detalles de los Incoterm, como nos lo ponían en alguna de las preguntas, incluso mucho el tema de la parte de arbitraje, tendríamos que ir a ver la ley de arbitraje internacional y también cómo tienen constituida la ley de arbitraje, como sus consecuencias en cada uno de los países. Pero a términos generales, pues vamos a estar enviando las respuestas por escrito. Entonces, hoy es posible que nos tardemos incluso un poco menos de tiempo, todo dependerá de cómo se nos vaya dando la disponibilidad de preguntas y respuestas y un poco más allá de esto. Les comento, dentro de la primera o no, tal vez este año o el año pasado, yo ya perdí la cuenta de la fecha, pero realmente el diplomado hemos llevado... Perdón, se cayó la llamada. Hemos llevado el diplomado a un nivel en donde hemos podido entrar a ver operaciones incluso aéreas para entender un poquito el proceso en el momento en que se realiza. Esto derivado de la pandemia no lo hemos podido hacer. Ya estamos preparando también para las futuras un video. Si esto sigue así, no podemos reunirnos. Vamos a estar preparando un video para que conozcan ustedes cómo es un proceso normal en un día, en una operación aérea, desde la llegada del vuelo, descarga, la separación, la transmisión de los manifiestos y todo eso. Hoy, ante esa limitante que tenemos, vamos a ver un pequeño video que nos muestra todo un proceso logístico en el proceso courier para que ustedes tengan en mente cómo va funcionando este proceso de logística. Entonces, Andrea nos va a ayudar con la proyección del video y les pido por favor su atención y si tienen dudas de alguno de los aspectos, los discutimos al final de ver el video. Gracias. Perfecto, con todo gusto. Ya estoy iniciando a compartirlo.
Bueno, muchísimas gracias, Andrea, por la presentación del video. Pues como vemos, realmente no es algo sencillo, pareciera sencillo. Y por ahí vimos muchos de los procesos que empezamos a hablar en todo lo que era el proceso logístico. Hasta aquí, no sé si alguien tiene alguna consulta de lo que vimos. Bueno, si no tenemos ninguna consulta, voy a pasar a presentar lo que vamos a iniciar a ver hoy y esperaría que ya ahí puedan ver mi presentación. Andrea, usted me confirma si ya la pueden ver. Correcto, ya podemos ver su presentación. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, entonces acá lo que ya empezamos a ver nosotros es cómo empezamos a alinear todo esto que hemos aprendido a lo largo de 3 semanas, en donde hemos pasado por la parte legal, hemos pasado por la parte de nomenclatura, de aranceles, en la parte de merciología y un poco el entendimiento de lo que es logística. Y vimos todo lo que conllevaba un proceso de logística. Adicional a eso, pues ayer logramos ver un poco el tema de los Incoterm, entendiendo cuál era la forma correcta de uso y entendiendo todas las modificaciones que habían existido ya para la correcta aplicación en este 2020. Pero eso nos deja un poco el camino hacia adelante. Y una de las preguntas primarias que a mí me vienen cuando vemos qué ha pasado, pongamos si comparo 2019 versus 2020, la primera pregunta que se me ocurre hacer es, ¿realmente hemos tenido o no hemos tenido cambios en relaciones a años anteriores? Y creo que si todos pudiésemos responder y estuviésemos en un lugar donde estemos todos reunidos y pudiéramos hacer comentarios, la respuesta sería que sí, definitivamente han existido y existen cambios. Este 2020 lo que nos viene a dejar es una serie de enseñanzas que realmente nos ponen a pensar qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está sucediendo en el proceso internacional. Por eso, cuando hablamos de estos cambios que se han dado, nos lleva a tratar de entender, tratamos de resumir este inicio para ir entrando un poco en el tema de e-commerce y luego en la parte de el entender cómo está este estudio de hacia dónde va la logística hacia el 2050. De aquí lo que tratamos de hacer es tener 5 tendencias que están impactando fuertemente la parte del comercio internacional. Y aquí es súper importante que nos detengamos un poco a realmente hacer ese análisis personal como empresa para saber qué es lo que está sucediendo. ¿Cómo resumimos esto? Pues lo resumimos en lo que son 5 tendencias del comercio internacional. Definitivamente la primera tendencia vemos que se empieza a agudizar una crisis dentro de la propia OMC. Esto es primario. ¿Por qué? Porque realmente cuando vemos la OMC debiese ser el único lugar capaz de resolver todo lo que son las disputas entre distintos países, ¿sí? O los socios que están asociados a la parte de la OMC. Ahora, sin embargo, todo lo que está sucediendo y el sistema de resolución de disputas y muy en concreto el comité de apelaciones que debiese de estar funcionando de forma ágil, lo que vemos es que empieza a funcionar de una forma lenta. Empieza a verse una acumulación en el trabajo y vemos todo lo que empieza a ser ya un proceso vicioso burocrático en el tema de solución de controversias. Realmente lo que estamos viendo y lo que cuando uno lee la última parte de los reportes y ha estado en medio de alguna disputa recientemente que se pueda dar a través de la OMC, vemos que hay una total parálisis de este órgano, ¿verdad? Como es la OMC. Y lo que da es que da una serie de insatisfacción o inseguridad jurídica realmente a todos los países en relación de arbitraje. ¿Qué ha estado sucediendo? Pues la generación de multas
de cantidades exorbitantes y el entorpecimiento a la parte regulatoria en comercio internacional y el proceso de una globalización detenida, vemos que ha ido impactando fuertemente este tema de la OMC. Así como plazos de arbitraje que exceden los 90 días y se está marcando definitivamente ese gran retraso dentro de este órgano. Entonces, adicional a eso, esto que vemos ya nos deja un gran problema para lo que queremos nosotros hacer en 10 años, en un lapso de 10 años. Hablemos del 2030. Lo que se está viendo, y aquí hablamos lo que normalmente conocemos como una marcación en el nivel de proteccionismo extremo. Y acordémonos de esta palabra de proteccionismo extremo porque cuando vayamos a ver las tendencias de cómo va a ir evolucionando, que lo hicieron grandes pensadores, vamos a ver que hay incluso una de las propuestas que habla de esto, del proteccionismo extremo. Y lo vemos claramente, ya estamos viendo dentro de la OMC como países socios, pongamos Estados Unidos, Brasil, Bolivia, Reino Unido, con la salida de los acuerdos internacionales en los que estaba incluido. Entonces vemos que ya existe algún tipo de problema y ahí es donde nosotros nos tenemos que detener y ponernos a pensar qué va a suceder y qué podemos empezar nosotros a planificar si este tema del proteccionismo extremo empieza a incrementar y si no se hace nada. Esta es como primera tendencia. Como segunda tendencia, el comercio cada vez más dominado por las pautas de consumo y las preferencias de los consumidores. Bueno, esto ya no es un secreto, ¿verdad? Ya las preferencias de los consumidores y sus pautas de consumo, lo que están diciéndonos es que los orígenes tienen que empezar a volverse más especializados en esto, ¿sí? Las mercancías para el comercio internacional deben de estar con una fácil disponibilidad en el menor tiempo posible, con las máximas garantías de plazos y formas para hacer esta entrega. Y este tema es muy importante porque lo siguiente que vamos a ver a esto es la parte de cómo ha ido desarrollando el e-commerce como una de las grandes tendencias de desarrollo. ¿Y por qué es eso importante? Porque ha cambiado la forma de hacer negocio en el término de B2B o business to business al B2C, que es business to customer. Y esto lo vemos típicamente, yo creo que en todos los países, y no por las estadísticas se puede ver, la parte de los casilleros y la parte del proceso courier incrementó ahora en este tiempo de pandemia. Claro, no se podía salir, la gente empezó a traer más a través del proceso de e-commerce. Entonces esto deja grandes pautas a ver cómo va evolucionando la parte del consumo y si va a ser sostenible y manejable, ¿verdad? Al final eso se verá en los restantes 6 meses para ver cómo logramos finalizar el fin de año y si ya empezaron a abrir los países y esperemos que no existan más restricciones y que logremos mantener los niveles adecuados de salud para que así siga. Y eso lo vamos a ver poco a poco según se vayan viendo las aperturas. ¿Qué sucede? Crean también los nuevos nichos de oportunidad del comercio, la oportunidad comercial de exportación de servicios. Acá esto es súper importante. ¿Por qué? Porque si limitamos el espectro, podemos delimitar las 4 tendencias que promueven las exportaciones sobre la parte de servicios. 1, la tecnología digital. Y vimos que ya incluso los 5 empezaron ya a formarse y a tener una agilización para poder facilitar este proceso. Segundo, también la parte de los cambios demográficos, cómo ha ido creciendo la población en ciertos rangos de edades. Y tercero, el aumento de ingresos de los países emergentes. Vemos cada vez más países que están convirtiéndose en países emergentes con políticas correctas de comercio exterior y pudiendo hacer, al final de cuentas, lograr meterse dentro de este nuevo nicho de mercado. Y por último, y no me dejarán mentir, la parte del cambio climático, ¿sí?
la parte del cambio climático, y por eso me encanta ver el análisis que vamos a ver de último. Sonará tal vez un poco trillado o podremos decir, pero realmente tratemos de ponerle la mayor cantidad de atención porque es lo que está sucediendo y es lo que va a suceder. Y algunas de las tendencias que se ponen sobre el papel son las que van a terminar rigiendo a nosotros y al proceso logístico del proceso de comercio internacional. Entonces vemos cambio demográfico como uno de los puntos más para esta parte de nuevos nichos y oportunidades. El cuarto punto, mayor grado de tensión comercial debido a las guerras comerciales promovidas por Estados Unidos. Claro, ya las guerras, las acciones bélicas ahora ya son acciones bélicas comerciales, les digo yo. ¿Por qué? Porque ya esto es lo que forma parte de los noticieros. Que si Estados Unidos le volvió a prohibir a China, y lo vemos no solo en eso, ¿sí? Ponemos de Estados Unidos tal vez uno de los procesos más claros en endurecer las restricciones de importación, primero desde Europa, desde Latinoamérica y China en concreto, ¿sí? Eso es claro y eso es importantísimo que lo tengamos claro nosotros como personas que están dentro del proceso de comercio internacional. De ahí, ¿qué es lo que crean? Definitivamente la parte de mercados que tienen tendencia como Brasil y China. También se han apuntado a la política de anticolaborativa, eso es muy importante. Y esto lo que hace es que denomina a estos países como un egoísmo completo hacia el comercio internacional. Y añadimos a esto realmente la parte de lo que se conoce como el Brexit de Reino Unido, y el Brexit es, como todos lo sabemos, la parte de la abreviación que se le pone a Gran Bretaña y su salida de, eso es lo que significa el Brexit, la salida de la parte de Europa, ¿sí? La Unión Europea. Eso también viene a afectar muchísimo toda la parte de mercados y por lo mismo dijimos la primera parte, lo que se está usando en relación a la Organización Mundial de Comercio. Entonces, por eso es bueno mantenerse uno enterado al momento que empieza todo este problema de los países. Y pongamos esto de Gran Bretaña, al final de cuentas viene casi desde que esto empezó, creo que en 1973, empezó el proceso de unión de la Unión Europea, pero ya en el 2016 tratando de Reino Unido salirse. Lográndolo, creo que ya está, o sea, ya se habrá salido del proceso de Reino Unido, de la Unión Europea, y esto lo que dice es, están cambiando las cosas, sí, definitivamente están cambiando. Y por último, el impulso de digitalización, las tecnologías y el comercio electrónico mundial. Y ahí sí no hay a dónde más decir ni qué más decir. Realmente las palabras lo dicen todo y vemos este nuevo impulso que se está dando. Ya todo es redes sociales, ya todo es tecnología y ya todo es comercio electrónico. Y por eso, realmente dentro de un proceso electrónico y una de las tendencias que queremos poner sobre la mesa que están teniendo muchísimo desarrollo es la de un proceso de e-commerce, ¿sí? Realmente el proceso de e-commerce viene desde 1979. Y si yo les preguntara, si ustedes tienen idea cuál fue la primera venta online que se hizo o quién realizó, en qué año se realizó la primera venta online, si me pueden responder ahí en el chat, y qué producto fue el primero que se vendió, se ganan 10 puntos para el examen final, el que responda correctamente. Andrea, usted me dice si tenemos alguna respuesta. Estoy esperando al valiente o la valiente que responda. Por acá tengo una respuesta. Ya le comento 1984, pero no nos dice qué producto. A ver, María Gabriela, margarina y cornflakes. Clara Luz dice que un libro. Luis Sánchez cree que fue un libro también. Bueno, les comento, muchísimas gracias, Andrea.
Definitivamente fue hasta 1994 cuando la primera venta online se realizó. Y créanme que no fue nada de esto. Fue una pizza. Fue Pizza Hut que ofreció el primer envío de la venta online. Definitivamente ya se habían hecho pruebas con otro tipo de productos, pero ya oficialmente fue Pizza Hut quien lanzó la primera venta online. Pero vean cómo hemos cambiado y cómo va cambiando rápidamente toda la tendencia. De 1994, pongamos al 2002, solo la empresa PayPal adquiere más de 1.5 billones de dólares por ese tipo de transacciones. Imagínense ese movimiento que empezó a haber ya. Bueno, y no lo dejemos así. Pongamos Amazon empieza en 2003 y luego al 2012 genera alrededor de 225 billones de dólares, ¿sí? En cuestiones de transacciones a través de su portal. Entonces, ¿qué es lo que esto nos dice? Definitivamente, esa es la tendencia, ¿verdad? El proceso electrónico. Ya no solo en un mercado local, sino en mercados internacionales. Por eso es que va siendo importante y nos pareció importante traer esta tendencia, porque esta tendencia también viene dentro de un proceso de lo denominado las pymes, las pequeñas y medianas empresas, que son las que mayor auge van teniendo en la parte de e-commerce y que aún están empezando a ver como todas estas grandes páginas como Amazon, como eBay y como todos los demás, van empezando a tener ese auge de integración y ofrecimiento de servicios al público. Entonces aquí es donde nosotros decimos, bueno, es importante realmente empezar a ver la tendencia de mercado para ir entendiendo este nuevo mercado como es el e-commerce. Lo que traemos como tendencia de mercado realmente son que ya hechos claves, por lo menos tenemos más de 16 millones de dispositivos en línea en este momento, es la recurrencia que se tiene. Más de 3.4 billones de ventas en el proceso de e-commerce en 2019. Más de 900 millones se esperaba para el 2020, cosa que ya se excedió. ¿Sí? Eso es un dato muy importante porque ya se excedió. Y realmente este término, el término e-commerce, al final de cuentas, a lo que se refiere es al comercio electrónico o comercio online. Realmente existen otro tipo de tendencias, pero esta como tendencia básica y como ahora la vemos en el 2020 con un incremento súper al alza, fue por eso que decidimos traerla sobre la mesa. Pero como dice también un viejo y conocido refrán, no todo lo que es oro brilla. También vemos que no necesariamente bueno, y no todo lo que es oro brilla, pero y menos todavía si no lo podemos tocar. Y eso es lo que sucede con este tema, ¿verdad? Vemos que tiene un gran auge, pero también no sabemos si va a terminar siendo una tendencia que se quede o van a salir nuevas tendencias que empiecen a salir por la misma necesidad o por la misma apertura o por el mismo cierre de fronteras que puedan estar teniendo los países por cuestiones de proteccionismo. Entonces, al final, lo que debemos de hacer es ir viendo cómo evoluciona, aunque hoy sea una tendencia, no sabemos cómo va a seguir a futuro y eso es lo que debemos de hacer, es ir monitoreando y ver si incluso esto puede llegar a ser útil para desarrollar algún tipo de producto que tengamos nosotros o que tengan nuestras empresas para poder prestarlo en este servicio mediante esa plataforma. ¿Qué es lo que se estima que el e-commerce en Latinoamérica venta? Bueno, eran 85, 90 millones, pero esto ya se sobrepasó, ¿sí? Hay estudios donde decían que iba a empezar a tener un crecimiento y
íbamos a tener todo este nivel de crecimientos que englobaban, porque no existe una actualización de información. Pero ya viendo un poco lo que está sucediendo en el mercado, nos metimos un poco a ver cómo están las tendencias, y de parte de eMarket también se estima que para el 2020 toda la parte empieza a crecer alrededor de pasamos de 90 a 165 millones, porque ha cambiado totalmente realmente el mercado. Porque esta pandemia nos vino a hacer estragos, pero también nos dio a conocer nuevas oportunidades. Entonces se espera realmente ese crecimiento abismal que puedan tener. También lo que dicen otros estudios, que estos hábitos diarios de compra se van a mantener en un 86% a lo largo de los próximos 5 años. Bueno, veremos si es cierto. Si esto llega a ser cierto, nos dice que es algo o es una de las tendencias que va a venir para quedarse por el nivel de crecimiento y aceptación que está teniendo. Y al final esto lo marca el consumo. Cada uno de nosotros y le llama la atención mandar a hacer una compra, y ahí es donde viene la aplicación un poco de todos los conocimientos que tenemos, porque si es para una empresa y tiene todo el poder económico para hacerlo, a veces no nos preocupamos por ver si cuidamos más un costo o más otro, pero si nosotros nos mandamos a pedir algo, ahí sí estamos viendo si podemos reducirnos, si nos conviene más traerlos por algún otro medio, para ahorrarnos la parte de la base imponible, y veamos que hasta en eso, al momento de realizar una compra en Internet, nos termina poner en práctica todo lo que hemos aprendido. Eso a nivel personal, pero a nivel de empresa, que es lo que nos importa más, aún nos tiene mucho más importante. ¿Qué es lo que está sucediendo ante este aislamiento social? Lo que se ha visto es que se va a incrementar en un 50% de lo que se traía en cada uno de los países, por lo menos en Estados Unidos, Reino Unido, España, Alemania, Brasil, van a incrementar mucho más su proceso de consumo. Entonces, esos son datos de interés. Uno de los factores que han impulsado el crecimiento electrónico en Latinoamérica definitivamente es la infraestructura de comunicación, la penetración de smartphones. Eso es claro. ¿Por qué? Porque ahora ya vemos en la parte de los estudios que se tienen, la parte del uso de smartphones cada vez es mayor. Ya las laptops, bueno, uno solo baja una app, pone lo que quiere, ya tiene pregrabado todo y ya manda a hacer uno su pedido de cualquier tipo de accesorio que uno necesite. Entonces, esto va marcando la tendencia, y algo de lo que debemos de tener claro son 4 puntos importantes como clave para el proceso de e-commerce en Latinoamérica. Uno de los puntos es que Latinoamérica es una de las regiones con mayor crecimiento de e-commerce, ¿sí? Solo atrás de Asia-Pacífico. Y en América Latina se estima que generó ventas, como lo habíamos visto, alrededor de 85,000 millones, o lo que se esperaba alrededor de 125, 160,000 millones que se esperaba con este incremento de la pandemia. Luego tenemos a México, que es uno de los segundos países más fuertes, y solo superado por Brasil, cuyas ventas de esos dos países son casi el 42% de todas las ventas online de Latinoamérica. Y definitivamente hay mucha brecha entre Brasil y el resto de Latinoamérica, cuyas ventas digitales solo representan el 12% de e-commerce. Argentina, que es el tercer lugar, es uno de los países de mayor crecimiento. Esperaba un crecimiento para el año anterior entre un 8, un 9% y un 15%, y para el 2020 lleva reportada, incluso aún con los problemas que tiene de tipo de cambio y los problemas económicos que está teniendo, están ahorita en un promedio de un 22% de crecimiento. ¿Qué sucede en Centroamérica? Pues en Centroamérica es fácil inferir que uno de los países como mayor, como puntero en el proceso de e-commerce es Costa Rica, definitivamente. ¿A qué se debe esto? Se debe a que es un país en el que el más del 50% de la población tiene acceso a Internet. Y es por eso que han desarrollado muy bien el proceso de e-commerce.
Tomando en cuenta todos los datos anteriores, queda claro que el e-commerce en Latinoamérica está creciendo y cada vez más va a ser de utilización frecuente en las empresas de lo que vimos del B2C o Business to Customer para que empiece a incrementarse este proceso de venta por Internet. Entonces, esto lo podemos ver en la siguiente filmina, cómo ha ido la penetración del Internet en Latinoamérica. Vemos definitivamente países que han tenido ese incremento, pero vemos, pongo como referencia la parte de Guatemala, pero es uno de los países más bajos. Si habláramos de Costa Rica, pues veíamos que tenía el 50% de penetración en Internet. Y esto hace que en la medida que vaya creciendo más esta penetración o facilidad de proveer estos servicios a toda una población, este negocio puede seguir creciendo. Luego tenemos los datos que teníamos, donde se tiene mayor acceso, computadoras, celulares, laptops, tablets y televisión. Era como estaba dividido la parte de la utilización, en donde en la parte de los lugares con mayor acceso al Internet, la casa, el trabajo, café, Internet, universidad, calle y otros, la gente es ahí donde utilizan mayor uso del Internet. ¿Qué hace la gente con este tiempo que se mantiene en Internet? Pues lo primero, 89% buscar en redes sociales, 72% buscar información, escuchar música, correos, chat, videos, y vemos que solamente el 4% realiza procesos de compra. Y eso es importante tenerlo al final porque es esto lo que se debe de ir incentivando. Entre mayor oferta puede haber, va a crecer la demanda. Entonces, son datos que se deben de tener para poder ir planificando hacia dónde queremos ir en el caso que este proceso de e-commerce siga creciendo. Las 4 tendencias más importantes que tenemos como e-commerce, el crecimiento en compras online. Acá vemos todo un análisis que se hace, pero es uno de los principales de las tendencias que tenemos para decir que vamos a crecer en este proceso de e-commerce. El dispositivo móvil como medio de compra, ya lo vemos, ya ahora carga su celular, incluso carga ahí su tarjeta de crédito, ya no tiene que cargar tarjeta de crédito, puede poner uno en el reloj o puede poner uno en el teléfono, inmediatamente lo puede utilizar. Y es la forma en que va cambiando todo esto. Nuevamente, las compras en línea, uno agarra su teléfono, hace su compra, pone la dirección, le debita, o si usa PayPal o tiene uno registrado su tarjeta de crédito, inmediatamente puede utilizar su dispositivo como medio de compra. Otra de las cosas es la globalización. ¿Quién no? Antes, me recuerdo que hace algunos años la parte del Black Friday se oía y más era la gente que podía irse y veía que se iban de viaje para octubre, noviembre, para y se iban a traer ropa y se iban a comprar y eran las grandes filas que se hacían en todos los almacenes, más que todo en la parte de Estados Unidos. Pero ahora ya no es necesario ni siquiera irse a Estados Unidos. Ya vemos que en nuestros países ya se celebra, o si no se celebra, manda a traer uno lo que necesite por medio de los medios electrónicos. La parte del Cyber Monday también, el Thanksgiving, la Navidad, ya son parte de esa globalización de costumbres que se van teniendo en nuestros países. También la parte del e-commerce impulsado por la información de servicio. Esto es súper importante, ¿verdad? Uno busca información y uno como usuario le da un review o le pone un like a la página si le gustó. Y esto es importante porque ya mucha gente ve lo que puso alguien como comentario y dice, ah, sí, entonces ya no me quedo viendo o sí me interesa y lo sigo viendo. Entonces vemos que estas 4 tendencias son primordiales para el entendimiento de lo que está sucediendo con esta parte de e-commerce.
¿Qué es lo que están buscando los clientes en sus compras online? Pues, ¿qué vendes a nivel internacional? Ya no solo buscan una parte local. ¿Qué está vendiendo uno a nivel internacional? Y esto es lo que está buscando en la página, ¿sí? Que ofrezca opción de entrega urgente. ¿Y por qué? Porque después vamos a ver las fases del proceso de espera y se va a ver uno familiarizado con las primeras de esa fase del proceso de entrega. La otra es solución fácil de devolución y son gastos de envío apropiados. Ya la gente sabe, ya uno sabe si le están cobrando mucho, si le están cobrando bien, o se va uno a buscar otra opción y por lo regular uno siempre encuentra alguna mejor opción para realizar eso. Esto es lo que está buscando uno como cliente en las compras online. Pero todo esto va amarrado a entender principalmente las fases del proceso de espera del envío. Y aquí es donde empieza uno la compra, ¿sí? Estoy feliz, ya realicé mi compra. ¿Qué va a suceder? Bueno, pasa, lo compré, listo. Ya empieza un proceso desde la compra y dice uno, bueno, 3, 4 días en lo que llega hacia Miami, si mi casillero está en Miami, y después para acá, me entusiasmo. Ya estoy preocupado por ver si llega o no llega, ya veo que se retrasó, no tengo información, no sé si ya llegó. Después preocupado, sí, ya en la semana 3 lo que pasa es que estoy súper enojado porque ya no tengo información, no he podido recibir nada de información y por último nos quedamos sin regalo. ¿Qué es lo que sucede con entender esa fase? Por eso es que el e-commerce tiene que satisfacer todas esas necesidades del comprador. Si realmente, y como vimos dentro de una de las tendencias, está la parte de información que yo como usuario anterior voy a dar. Díganme ustedes cuántos de ustedes no han hecho una compra en internet y lo primero que revisan son los reviews que tiene la página. Y dicen, no, pésimo servicio, no, son lo peor para dar servicio, carísimo el proceso de envío. Y uno dice, si de repente tienes 50 reviews y 25 dicen, ni lo pienso, ni me voy. Y esto es el entendimiento de eso, ¿verdad? Por eso es importante que cuando nosotros sepamos toda esa fase del proceso de espera, nos involucremos en esa solución para poder dar el servicio. ¿Cómo? Ofreciendo envíos internacionales, ofreciendo opciones de entrega urgentes, un proceso de política de devolución sencilla, ofrecer opciones de entrega flexible, que es lo que sucede, mucha gente nunca está en su casa. Y olvídense, si trabaja en una torre de estas oficinas con 75 niveles y con cantidad de oficinas, mucho menos que va a poder llegar a recibir su envío. Y trabaja de 8 a 5, mucho menos lo va a poder pasar trayendo. Entonces, flexibles para poder que sean entregados en casa o en horarios que la gente se... Que pueda tener un rastreo, esto es súper importante. Si no tengo un rastreo, empiezo a preocuparme, no sé dónde está, me desaliento, digo que nunca vuelvo a comprar, que prefiero ir a hacer colas aquí en Guatemala o en cualquiera de nuestros países para ir a hacer la compra, y por eso es importante involucrarse para resolver todo eso. Al final, conocer mi producto y posibles competidores. Y la parte del conocimiento del producto, vean que engloba todo lo que hemos visto. No solo el producto, lo que conlleva poder vender el producto. ¿Qué necesito hacer de inicio? Ir a estudiar el mercado, cómo está el mercado, cómo puedo hacer, cuáles son mis mercados base para poder ir yo y empezarlos a atacar. Entonces, acá es donde nosotros venimos y decimos, tenemos que involucrarnos. Luego de eso podemos elegir dentro de los servicios que podemos dar, ese servicio express o servicio de carga. Y aquí lo que hacemos mención es a las facilidades que tiene uno y el otro. Todo esto lo va a definir uno dependiendo, si recordamos cuando vimos todo el proceso logístico.
habíamos hablado del costo, del volumen, de las distancias y del nivel de servicio que yo quiero dar. Y cuando tenemos claro esto, pues no hay nada más que hacer. Lo que tenemos que hacer es enfocarnos en el nivel de servicio que voy a dar. Aquí lo que ponemos, definitivamente, el servicio expreso es mayor que la carga, pero es en un tiempo mucho mayor y mucho más ágil. Si lo mando marítimo va a reducir, si lo mando terrestre va a caer si tengo cobertura. Y si lo mando aéreo como carga, van a haber otros procesos internos que debo de considerar al momento de hacer una importación. Entonces, acá, y la parte última es la trazabilidad en tiempo real, que no lo dan muchos de los procesos, como la carga, el terrestre ni el marítimo, sino que tengo que esperar la notificación de los lugares donde está o hasta el momento de llegada de cada uno de ellos. Entonces, esto nos pareció súper interesante el que pudiésemos verlo, porque al tener esto claro, lo que nos hace ver es que dentro de todo este proceso de revisión que hacemos, pues claramente vemos que hay una oportunidad en desarrollar algo nuevo o en desarrollar algo que no hemos visto y pues tenemos esa oportunidad de hacerlo. En términos generales, esto era la parte de e-commerce. No sé si tienen alguna consulta antes de pasar. Bueno, son 6:45. Pasemos a la parte de ver si alguien tiene alguna consulta con esto. Si no, pasamos a los 5 minutitos de descanso y regresamos para ver el proceso de megatendencias en la logística en el mundo. Muchas gracias, Fernando. Si tengo dos preguntas por acá. Voy a dar lectura a la primera, emitida por Liliana Córdoba. Consulta que cuáles son los mayores riesgos del e-commerce para los vendedores y compradores. Ok, los mayores riesgos, como bien lo vimos, es una, para el vendedor, es no lograr cumplir con los tiempos estipulados. ¿Por qué? Porque el e-commerce tiene claro una tendencia a nivel de servicio. O sea, yo en e-commerce espero que me llegue pronto y que sea fácil el darle seguimiento a mi envío, porque si no, la semana estoy desesperado de no saber absolutamente nada. Eso es para el vendedor. Ahora, para el comprador, realmente esa partición que hay si la empresa no presta un servicio internacional. Y es lo que pasa mucho, pongamos, con toda esta parte del eBay, Amazon. Ellos tienen, no en todos los casos, entregas desde Estados Unidos hacia todos los países. Por lo regular, el esquema normal es que llega en Estados Unidos a un apartado postal y del apartado postal se exporta hacia los países. Esto muchas veces genera grandes problemas con pérdidas porque internamente Estados Unidos utiliza el USPS para hacer esas entregas locales y hay mucha pérdida. Entonces, para el comprador puede ser eso. Adicional a que vimos también el proceso de factura. Cuando utilizamos este tipo de servicios en Centroamérica por la legislación vigente, todas estas compras no cumplen con los requisitos mínimos para la emisión de factura y eso puede llegar a ser un problema para el comprador al momento de hacer una importación. Muchísimas gracias. La segunda consulta es de Luis Sánchez y él pregunta cómo funcionan los casilleros. ¿Cómo funcionan los casilleros? Bueno, pongamos, esta es una compra local dentro de Estados Unidos. Lo que hacen los casilleros es administrarle a uno un pedacito de bodega, a un casillero. Lo que ellos hacen, entonces hacen ustedes la compra, tienen una dirección física en Estados Unidos, ahí van a pedir todo eso, pero va a decir Casillero 20 Fernando de León. Llega a Estados Unidos, ahí están los administradores de esos casilleros, ellos agarran, ven hacia dónde van y lo depositan y le confirman a usted que acaba de llegar un envío para usted. Ahí uno les dice, ok, procede a enviármelo, porque sí es algo que yo pedí, y ellos hacen todo ese proceso. Ellos ganan un poco por el proceso de estarle a uno almacenando, recibiendo la carga, todo eso va incluido en la tarifa. Y adicional de cobrarle todo lo que es el flete
el trámite de importación y la administración del envío desde la salida de Estados Unidos hacia cada uno de los países. Entonces, así es como funciona el casillero y por eso es que ha tenido tanto éxito, porque muchas empresas, incluso como Amazon y eBay, no tenían ese proceso de despacho desde Estados Unidos hacia todos los países. Ahora ya lo vieron, que es un buen negocio y ya están dando también ese servicio. Incluso ahora hay opciones en Amazon o en las demás páginas en donde uno puede venir y comprar con impuestos incluidos. ¿Y qué es lo que hizo Amazon? Hizo la agrupación de la descripción de productos por partidas arancelarias, unió los aranceles y los sistemas arancelarios de cada uno de los países, hace un prorrateo de estos gastos y al final usted elige si le paga directo a Amazon con todo incluido o no. Entonces, así es como funciona el proceso de los casilleros. Muchísimas gracias. Tengo una tercera pregunta que nos ha hecho llegar Nelson Rolando Peñate. Los productos comprados por e-commerce, el comprador paga el precio de catálogo. ¿Significa que el vendedor ya incluyó allí los costos de transporte principal, transportes internos, seguros e impuestos? ¿Estos productos vienen en consolidado? Esta es la consulta. Esa pregunta tiene muchas, bueno, por lo menos la voy a separar en dos. No dependiendo de la forma en que yo haya hecho la contratación, porque si bien es cierto, al momento de comprar en un e-commerce, pongamos en Amazon, si la entrega la pactamos en Estados Unidos, ellos sí le van a entregar a usted en Estados Unidos. Y por eso es que ellos incluso tienen apartados donde dice, ¿quiere un servicio premium? ¿Quiere un servicio estándar? ¿O quiere un servicio que sea más tardado? Porque va variando de precios. Pero eso es un precio local, pero lo dejo en Estados Unidos. Si realmente lo estoy comprando Estados Unidos, Guatemala, ya las páginas debieran de hacerle todo ese cálculo. Ya debiesen de hacerle el cálculo de inclusión del flete, del seguro, si es que uno lo pone, porque hay que tener mucho cuidado cuando uno hace esas compras, porque hasta abajo tienen unos botoncitos donde uno le da check para poder aceptar el seguro. Y si uno no lo aseguró, no va a venir asegurado. Entonces, todo depende de cómo estoy realizando la compra yo para decirle. Lo otro era cómo hacían las... si me lee, Andrea, por favor, la parte de la última de la pregunta, para recordarme de esa segunda parte que le iba a dividir. Con gusto, Fernando. Permítame un momentito. O si me hiciera favor la persona, porque ya le he quitado de mi listado de preguntas, porque ya le di lectura, que me hiciera favor de completarla. Ay, perdón, yo apunté la primera parte y no la segunda. Pero, yo creo que sí, lo podía hacer en consolidado, ya me recordé. La parte de si lo puede hacer en consolidado, realmente, vamos a ver, ¿a qué le llamamos consolidado? Porque existen muchos malos procedimientos en donde hay empresas que se dedican a hacer ese tipo de consolidados y realmente hay procesos que no están autorizados aduanalmente o legalmente. ¿Usted puede hacer un consolidado de todos esos envíos? Sí, si está dentro del casillero. ¿Qué es lo que va a suceder? Es que en lugar de estar recibiendo 3 guías, va a recibir una con sus 3 envíos adentro. Y eso de entrar dentro del P.O. Box y sin ningún problema le van a hacer una guía aérea de Miami a Guatemala que incluya las 3 facturas. Y pongamos, en el caso de Centroamérica, los países que lo aceptan, va a poder entrar en el proceso consolidado si no excede los $1,000 valor cifra. Pues sí se puede, pero hay que tener cuidado en saber qué estamos hablando en el proceso de consolidado. Si es en el casillero, claro que sí, se puede hacer en el casillero y le hacen una guía. Estados Unidos, Guatemala, junto con las 3 facturas y sus 3 envíos. ¿Se puede consolidar en el casillero? Sí. Muchísimas gracias. Solo tengo un último comentario. No es pregunta, solo Jorge Alberto nos comenta que según lo que nos está explicando Fernando, él trabaja para la empresa HV o HU en Miami, que cuenta con casilleros postales para importaciones de sus productos de El Salvador vía Miami. Entonces solamente
Era darle lectura a este comentario. Hemos completado la fase de preguntas de esta primera parte de la sesión. Vamos a proceder con los 5 minutos de descanso. Volvemos a las 7 en punto. Muchas gracias. Vemos ahora en 5 minutos. Muy bien, gracias, Fernando.
Bueno, podemos dar continuidad a la segunda parte de la sesión. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a entrar en este otro mundo que lo hemos hablado mucho, que es la parte de las megatendencias de la logística. Y creo que esto hay que empezarlo con una frase de Henry Deterfield, fundador de Shell. Y esta frase me encanta porque realmente es parte fundamental del por qué se viene a crear esto. Y la frase lo que dice es imposible predecir el futuro, pero también es peligroso no intentarlo. Cuando vemos eso, se pensó realmente en esta forma de pensar, ya que describe realmente lo que el proceso de estudio de la logística 2050, porque así es como se llama el estudio, empieza a ser parte de decir, claro, tiene toda la razón del mundo. ¿Por qué? Porque nadie tiene una bola mágica para poder predecir el futuro. Pero ¿qué pasa si nos sentamos a esperar a ver qué es lo que va a suceder? Entonces, este estudio está formado por dos partes. La primera parte es tomando en cuenta que vivimos en un mundo cada vez más complejo y lleno de incertidumbre, pero como bien lo decíamos, no hay una bola de cristal para saber qué va a pasar y crear una proyección precisa a corto plazo. No la tenemos. Es más, del año pasado para acá, nadie se esperaba lo que sucedió, la pandemia, y vemos que tiene unas repercusiones y que va a tener repercusiones económicas a gran escala. ¿Por qué? Porque los países no estábamos preparados para esto y tampoco, mucho menos, estábamos preparados para hablar un proceso de reactivación económica cuando ya veníamos afectados en una situación económica. Es cuando uno se sienta a ver un poco la parte de los indicadores, del impacto a nivel internacional que esto ha tenido, realmente sí se sienta uno y decir, ¿qué hago? ¿Cómo participo en lograr que esto vaya funcionando? Entonces nosotros como parte de sentarnos y pensar en qué hacemos es esta contribución que hacemos en explicar este proceso de logística 2050. La segunda parte de la que está conformado este encabezado es que tenemos que afrontar lo que nos depara el futuro. O sea, no hay otra forma de verlo. Si no tenemos en cuenta el futuro y solamente vivimos el día a día, vamos a ser ignorantes de todas las perspectivas y oportunidades enriquecedoras que el mundo nos está guardando. Entonces hay que meternos en esto. Entonces, en otras palabras, lo que significa eso es estamos reduciendo nuestra capacidad de reacción si realmente empezamos a hacer algo. Cosas importantes que se dan en este estudio es que tres aspectos, y vemos que aquí hablamos de tendencias de perfeccionamiento humano, tecnología, cosa que vimos en el proceso de e-commerce, cosa que vimos en el proceso de Incoterms y cosa que hemos visto que ha ido desarrollándose cada vez más, incluso en el proceso de merciología, la licenciada mencionaba todos estos cambios de tecnología. No todo lo que tiene pantalla es un dispositivo, decía ella. Y hay cosas que han ido evolucionando, o sea, esos anteojos que mencionaba ella en el proceso de clasificación, cómo ha ido evolucionando este proceso de tecnología. En la parte del populismo o globalización y la demografía, que no es nada más que el envejecimiento acelerado o la diferencia que existe entre los grupos de edades a nivel mundial. Realmente combinadas estas dinámicas han generado lo que se llama una serie de nuevas megatendencias y eso es lo que vamos a ver. Estas tendencias describen por qué y cómo el crecimiento de la población, la inteligencia artificial, la robótica, intervienen en la forma de trabajar y cambiarán definitivamente nuestro comportamiento como consumidores y así como regulan nuestro mundo. Entonces, lo que hace este estudio muy interesantemente
es describir todos estos aspectos. Lo que se hizo, como se hizo en el 2050, pone un horizonte temporal de 40 años. El ámbito de estudio es la elaboración de distintos escenarios en el entorno logístico. El tema central es los escenarios se basan en la evolución prevista de los factores macroeconómicos, geopolíticos, sociales y tecnológicos. Veamos cómo se va interactuando esto. Hace un resumen de 5 escenarios diferentes sobre el entorno de logística. Estos escenarios se basan en hipótesis sobre la evolución de varios factores determinantes macroeconómicos, geopolíticos y tecnológicos. Y por último, el proceso de la creación de escenarios se ha utilizado en recursos internos, así como las aportaciones externas. Para aumentar la relevancia del estudio, se subrayan las consecuencias, los retos y la repercusión en todos los escenarios que vamos a ver del proceso de logística. Entonces sonará algo extraño todo lo que vamos a ver, pero va a ser interesante que al final de la presentación hagamos un análisis de lo que está sucediendo en el mercado y cada quien decidirá, cada quien y cada uno será una cuestión, se hace una recomendación y se ve una tendencia hacia dónde van los mercados, pero dependerá de todos estos cambios, como bien lo vimos. Los retos que teníamos, incluso a través del incremento en proceso de pérdida de valor de la OMC. ¿Por qué? Por el endurecimiento a las barreras que están poniendo los países. Y ya no estamos hablando de las guerras normales, sino ahora son guerras en cuestión de restricción de comercio internacional, y eso termina impactando. Y muchas veces mucho más que guerras normales. Entonces hay que tener muy claro eso. La participación de expertos que se tuvo en este estudio es, como ustedes lo pueden ver en pantalla, desde la parte de economistas, desde la parte de gente pensante en la parte de institutos sobre la parte de sostenibilidad, miembros de las Naciones Unidas, parte de la Cámara de Medio Ambiente de Alemania también, y así como la parte del Foro Económico Mundial también participó en este estudio. Greenpeace también aportó, y lo que se hizo con todo este estudio no se pudo concretar y se trató de minimizar para tratar de hacer lo más lógicamente posible todos estos resultados que hoy vamos a ver. Realmente este proceso de creación de escenarios es como bastante sencillo que podemos verlo. Primero empezamos con un conjunto de 62 grandes factores que describen, pongamos detalladamente, todo el entorno logístico. Después se fue reduciendo a un grupo que ha dejado 27 factores influyentes, ¿sí? Definitivamente no es que se trató de condensar, pero incluir todo lo que se había visto. Y por último, pero no menos importante, la selección de 4 factores claves. Estos factores realmente, incluido hasta el cambio climático, como lo vimos en algunas de las presentaciones, las preferencias de consumidores, el comercio internacional y los precios de la energía, son los principales crecimientos sobre los cuales se hace la construcción. Es el cimiento sobre el cual se hace la construcción de todos estos escenarios. Para cada uno de esos factores claves, se preguntaron a los expertos sobre el alcance de las posibilidades de acontecimientos futuros, las denominadas proyecciones, y se tenían 3 o 4 proyecciones para cada factor. Por eso dicha proyección se utiliza para crear todos los escenarios básicos, es decir, las primeras descripciones de las futuras situaciones alternativas que podrán darse en el 2050. Entonces, al finalizar eso, ¿sí?, se organizó el taller de expertos para finalizar y perfeccionar los escenarios básicos, y nuevamente se celebrará un segundo taller para que se puedan ir con todo el sector logístico
para ver si hay algo más que se pueda terminar de definir en cada uno de ellos. Entonces, veamos que es un estudio muy completo, hecho realmente por personas expertas y que nos pone la realidad de la parte de globalización y de logística sobre la mesa, y dependerá de nosotros qué hagamos y el nivel de participación que queramos tener en esto. Realmente en esta diapositiva se muestran los 14 vectores claves de lo que se acaba de hablar. Y como hemos dicho antes, los principales elementos de cada uno de estos 5 escenarios del futuro que vamos a explicar a continuación. Entonces, vamos a iniciar con estos 5 escenarios. ¿Cómo empezamos con estos escenarios? Pues lo primero lo vamos a ver en lo que se describe en cada uno de los nombres como tal. O sea, no le vamos a cambiar nada ni le vamos a poner más. La primera, economía incontrolada. Y lo llamaron colapso inminente. La segunda, supereficiencia de las grandes metrópolis. Bueno. La tercera, estilo de vida personalizado. Ya lo vimos incluso dentro de la parte del e-commerce, vemos este proceso de vida personalizada ya mucho más encaminado a que van a pedir lo que a mí me gusta. Y si me lo pueden suplir, eso es lo mejor. Proteccionismo paralizante. Ojo con este. Y ahí van a ver ustedes cómo se desarrolla cada uno de esto. Y vemos que esto ya dejó de ser ahora una teoría. Ya lo estamos viendo, cómo el proteccionismo paralizante está dándose entre lo que vimos en Brasil, en Estados Unidos y en China. Y por último, la resistencia global, ¿sí? Con una adaptación local. Vamos a ver cada uno de ellos y vamos a tratar de entrar un poco en detalle. Y aquí el enunciado definitivamente es cuando el mundo se rige por el materialismo y está amenazado por el cambio climático. Y esta es la base donde dicen que esta economía incontrolada nos va a llevar a un colapso definitivamente como países. ¿Por qué? Porque aquí se marcan en este elemento, el mundo es más rico y la renta media se ha incrementado en todos los países. El mundo se rige por el materialismo y el crecimiento cuantitativo de todos los indicadores, tanto macro como microeconómicos. La consecuencia, los niveles de consumo son muy elevados. Y algo muy importante entre todo esto es que las barreras comerciales se eliminan, ¿sí? Y toda la parte de el comercio internacional se ve multiplicado. ¿Qué es lo que va sucediendo con esto? Vamos a poner estos 5 elementos principales y vamos a ver también las consecuencias. Cuando vemos todo esto, la eliminación de las barreras, la superred de transporte, la explotación descontrolada de los recursos naturales y la destrucción de los entornos naturales, decimos, ¿será que no estamos viendo esto hoy? ¿Sí? Y por eso es que los pensantes y esta primera tendencia lo que nos dice es, si seguimos bajo esta forma de ser, vamos a dar definitivamente un colapso. Resultado de todo esto, vemos el cambio climático, ¿sí? Lo cual avanza mucho más rápido, cada vez vemos más catástrofes naturales que interrumpen todo el proceso de cadenas de suministro y eso ya lo estamos viendo. Por eso es importante que cuando vemos esto, vemos que en la parte de economía incontrolada se habla incluso de la ruta al Ártico se vuelve navegable y eso ya no está lejos de que suceda. Fenómenos extremos que han aumentado considerablemente. Luego el tamaño de los buques son de mayor cantidad que el anterior y eso ya se ve. No sé si hace 3 años lanzaron uno de los buques de carga de mayor capacidad y más grande con mucho menores tiempos de tránsito. La incesante carrera por la extracción de los recursos definitivamente está socavando la parte de todos los ecosistemas y eso lo vemos
definitivamente y ahora. Los antiguos países en desarrollo se han convertido en lugares de alto nivel de tecnología. Ojalá si eso fuera así, pero vemos todo el impacto que puede llegar a tener. Y el centro de poder de la economía se ha desplazado a Asia. Y ahí se pregunta uno, ¿será que eso está sucediendo? Y pues claramente vemos como era uno de los escenarios, pues sí, sí está sucediendo y es lo que puede llegar a pasar. De ahí vemos la supereficiencia de las grandes metrópolis, ¿sí? Y aquí lo que podemos ver son aspectos claros también, o sea, como aspectos principales y como consecuencias. Grandes metrópolis se han convertido en el epicentro de crecimiento ecológico. Las naciones y estados se han convertido en entes de segunda categoría. La producción y los servicios están muy automatizados. La producción se realiza en plantas robotizadas. El concepto de transporte eficiente para conexiones locales y globales. Vemos superconexiones mucho más eficientes, pero toda la parte de las zonas rurales sufren un atraso económico. Y eso lo vemos en las grandes ciudades, China, Asia, toda la parte donde está focalizado toda la zona de producción, pero toda el área rural se queda con atrasos bastante grandes económicos. Consecuencias: transporte global se realiza a través de sistemas de gran tamaño. Ya los transportadores no tripulados de órbita baja para envíos express. Eso ya incluso se está haciendo en Europa y hay entrega por medio de drones. Centros de distribución de mercancías en las ciudades para agrupar productos, nuevos modos de transporte, como transportes subterráneos, vehículos eléctricos para entregas, proveedores logísticos pasan a hacer servicios públicos en las grandes metrópolis, o sea, desaparece el servicio de logística a gran escala y la situación de logística en las zonas rurales es muy precaria. Nuevamente lo vemos acá, diagramado como cada uno de los aspectos, la parte del transporte, la parte de las grandes metrópolis siendo conectadas además por grandes canales, ya la parte rural y la parte del centro, y la mayor cantidad de población vive en las ciudades. Y esto ya se ve, esto definitivamente ya se ve, o el conjunto de uno y el otro se empiezan a ver, pero lo interesante de estos 5 escenarios termina siendo cómo se va adaptando el mercado y que sepamos que esas tendencias están para que nosotros en algún momento podamos actuar haciendo algo, porque ya está planteado y dependerá de nosotros el nivel de involucramiento para plantear nuevas expectativas, pues queda en cada uno de nosotros. Luego, un estilo de vida personalizado. ¿Qué es lo que sucede con este estilo de vida personalizado? Que ha sido importante cuando uno ve la parte de los elementos principales, es cuando se tiene este mercado opulento en el que la individualización se ha convertido en el fenómeno generalizado. Yo lo quiero solo para mí, nadie va a tener uno igual, que ahora muchas empresas se dedican solo a eso, a hacer uno de cada cosa que está produciendo. Ya no solo a nivel de joyería, ya no solo a nivel de residencia, ya no solo a nivel de vehículos, o sea, ya se está generalizando a todo tipo de nivel. La parte del avance tecnológico a través de las impresoras 3D, ya la parte de la producción industrial a niveles donde se produzca lo que la gente quiere y pueda meterse a decir qué color, qué tamaño, qué estilo y sea único, lo pueden hacer sin ningún problema. El comercio regionalizado, flujos de productos locales, el comercio internacional de datos y materias primas para la impresión vienen siendo los primeros factores. Las consecuencias de este estudio: uno es el transporte de mercancías de larga distancia cae en picada. ¿Por qué? Porque todo es más sectorizado. La capacidad logística regionales son importantes. La cadena de suministro están menos fragmentadas. La logística 2050 se compone de un elemento online y otro offline. El offline es el transporte de materias primas y logística inversa, y el segmento online para la transmisión segura de datos. Y también vemos que parte de esto ya está sucediendo.
Entonces, cuando vemos el resumen de este escenario, lo que nos deja es la parte de la logística de materias primas, proceso logístico inversa para reciclaje y empaque y desechos. Ya no es de ir a entregar y dejar paquetes, sino ir a recolectar el desecho de lo que quedó del envío. El mercado minorista es mucho más cerca del consumidor. ¿Por qué? Porque se lo está haciendo a nombre de él. Y la parte de miles de millones de hogares disponen de una impresora 3D. Esto lo que nos hace ver es que ya vamos muy adelantados en más de alguna de estas etapas. Y por eso, ya 10 años después de este estudio, ya podemos ir infiriendo un poco qué es lo mejor y qué sería lo mejor que pudiera suceder. Y por eso uno es que cree más en todas las entidades internacionales. Hablamos de la Cámara de la OMC, la Organización Mundial de Comercio, que lograran integrar esto para que no suceda lo que hoy está sucediendo, que si bien es cierto, es un gran problema, sí es un gran problema, pero también tenemos que buscar una solución. Como cuarto punto, tenemos un proteccionismo paralizante, ¿sí? Y esto es lo que, quiera que no, estamos empezando a ver ya con algunos países. Ahora, ¿por qué estamos empezando a ver con cada uno ya en algunos de los países? Primero, las barreras de protección conllevan una reducción de volumen en el comercio internacional, ¿sí? Que vimos nosotros que está sucediendo ya con los países que mencionamos anteriormente. El comercio se desarrolla principalmente entre los bloques comerciales regionales, si es que llega a producirse, ¿sí? El interés nacional es de tendencia dominante en todo el mundo, se consume, se produce acá y no le compramos a nadie. El mundo se caracteriza por la dificultad económica, el descenso general de la producción y un retraso en el desarrollo tecnológico. ¿Por qué? Porque eso está metido en ciertos países o cierto sector de países. Hay pocos recursos y el proteccionismo empeora esta situación. ¿Por qué? Por consiguiente, las relaciones entre los bloques comerciales se van a deteriorar. Van a haber muchos más conflictos, no solo por la parte de las restricciones, sino por el uso de los recursos, ¿sí? Y eso ya lo vemos, ya lo vemos. O sea, desde el uso básico del recurso, que es el petróleo, más cuando se ha dado de lo de el hierro, y vemos que todo eso genera este proceso de proteccionismo. Entonces, las consecuencias es la entrada en los mercados de bloques comerciales extranjeros es prácticamente imposible, no se puede, entonces no hay comercio. Reducción sustancial del volumen de operaciones internacionales por lo anterior, si no está, ¿cómo voy a entrar si no me dejan? Los mercados domésticos cobran mayor importancia. Las ventajas para los líderes regionales con buenas relaciones con los gobiernos va a ser importante porque en base a eso voy a poder hacer negociaciones. Y la parte de la evaluación logística, menos soluciones personalizadas y el negocio se ha estandarizado mucho. Entonces vemos que también mucho de esto lo vemos en cada uno de estos puntos. Como consecuencia, en la parte de la logística, el descenso de comercio forma mucho más y grandes desafíos para las empresas logísticas. Se producen escasos movimientos a nivel internacional. La reducción considerable del volumen de negocio de empresas de logísticas prácticamente desaparecen, se convierten en empresas locales. Y la parte más grande en este proceso es que la devaluación del sector logístico prácticamente desaparece. Eso es lo que se preocupa en la parte de, no solo por el hecho de que los productos están escasos, sino que ya no hay un proceso internacional. Entonces ahí, ¿qué sucede? Ojalá y logremos conseguir algún producto para que podamos producir
Y este proceso de proteccionismo lo que lleva es algo paralizante. Ya no existe la parte logística ni el comercio internacional. Esto deja mucho a pensar qué es lo que se va a hacer a futuro y qué vamos a hacer nosotros con toda esta parte de escenarios. Y como lo hemos visto, o sea, prácticamente a no ser de cada uno de los escenarios, un punto o dos no han sucedido. Si no es que ya prácticamente van sucediendo y van de la mano casi todos los puntos que hemos visto hasta acá para este escenario número 4. ¿Qué nos queda? Ver la parte del número 5, y es la resistencia global y adaptación local. Y aquí una de las frases es: cuando el mundo, marcado por las frecuentes catástrofes, produce su vulnerabilidad y trata de resistir. O sea, nos enfrentamos a lo que nos venga y veamos cómo nos va. Esto es lo que dice. Uno, pongamos dentro del proceso los principales elementos que se deben de ver, es la situación anterior a todo lo que va de esta década del siglo XXI. Acá la producción eficiente y barata ha contribuido inicialmente a un aumento sustancial del consumo. Y esto es algo que estamos viendo porque encontramos productos desde el más caro hasta el más barato. La parte de la aceleración del cambio climático ha provocado numerosas catástrofes, y esto ya lo vemos. O sea, no se puede entrar, no puede haber. Con la frecuencia que suceden estas catástrofes, han alterado los modelos de producción, y este cambio en los modelos de producción incluso hace que veamos la necesidad de volver ya no a estar en el justo a tiempo, sino en el mantener grandes inventarios. Entonces, todo esto lo que va haciendo es que vayamos pensando en un cambio de mentalidad generalizado. ¿A qué? A los nuevos paradigmas de una resistencia. ¿Qué significa esa resistencia? Realmente esa resistencia, en primer lugar, es un alejamiento del concepto de maximización de la eficiencia, y nos acerca a un sistema de producción redundante. ¿Por qué? Porque las cosas, si se quedan detenidas, se dan esos grandes problemas. Y ya lo vimos ahora, pongamos en esta pandemia. ¿Qué sucede? Se puede tomar como una catástrofe, pero hubo países que dejaron de tener medicamento, hubo países que dejaron de tener equipo de protección, y eso fue a raíz de que no se tenían producciones redundantes. Entonces, al final lo que se necesita es tener infraestructuras de transporte tanto redundantes como almacenes que logren cumplir con esa necesidad. ¿Por qué? Porque puede seguir pasando. Ojalá que no. Pero las catástrofes van a seguir pasando. Lamentablemente, todo lo que va haciendo el cambio climático nos llevan a pensar que esto va a seguir así o va en esa línea. Y por último, la transición desde una cadena de suministros que permita ser más eficiente de eso, y algunos centros de producción que logren funcionar como un centro de apoyo para lograr mantener esta fácil producción. Entonces, ¿qué nos queda con eso? La seguridad de suministros es de máxima prioridad. El acordonamiento de las rutas de transporte favorece empresas con arraigo en la región, o sea, las empresas multinacionales. Mantienen las empresas de logística capacidades redundantes e inmediatas. O sea, no puedo entrar acá, vemos otro medio y lo podemos hacer. Los almacenes actúan como un lugar temporal para lograr la entrega de just in time, y por eso es importante ir entendiendo el concepto de cada uno de estos escenarios. Cuando vemos eso, lo vemos prácticamente como enormes estructuras de almacenamiento. Eso es lo primero que se va a ver. Lo segundo, en este escenario, hay zonas y lugares que sufren constantes amenazas de catástrofes. Esto ya lo vemos. O sea, año con año sucede en los mismos sectores y en los mismos países.
los huracanes, los terremotos y otro tipo de desastres, los incendios que van afectando a los países. El proveedor de logística de emergencia ofrece una respuesta integral en caso de surgir esta catástrofe. También tenemos la capacidad de transporte, están preparadas en caso de emergencia y ya lo vemos, hay empresas, incluso como DHL, que tiene grupos de reacción de desastres que van y ayudan a los países donde existen estos desastres a organizar y a implementar mecanismos de apoyo, y eso se presta como parte de ayuda social para que puedan todos los países mantener las bodegas, los suministros de emergencia de la mejor forma en el menor tiempo posible en todo lo que es el espacio aéreo. Entonces, como vemos, y como un gran resumen, vemos la consecuencia de los 5 escenarios. Vemos cómo afecta cada uno la parte del PIB, la cantidad de flujos internacionales, el impacto y la calidad del medio ambiente, la apertura regulatoria, los potencial crecimiento de la logística, las perspectivas de los nuevos negocios y la intensidad de transformación para la logística. Y se le hace un análisis a cada una de ellas. Y realmente, por el escenario que más se está apoyando es por el de la supereficiencia de las grandes metrópolis. ¿Por qué? Porque se analiza que es el que mayor, el que va a terminar rigiendo el proceso de la región, y es ahí donde nosotros tenemos que llegar y empezar a formularnos escenarios que nos permitan hacer partícipes a todo esto que vimos. Como les digo, realmente la parte del factor clave al final de este estudio lo que hace es que en los 14 enunciados que se tenían, ve cada uno de los niveles de desarrollo que se tienen que tener, qué debemos de hacer, el nivel incluso de contaminación que estamos emitiendo tiene particular clave en esto, pero vemos que el nivel de distribución, principales necesidades de los consumidores, calidad del desarrollo urbano, distribución de la producción y del comercio mundial, precio de energía, disponibilidad y precio de las materias primas, el nivel del cambio climático, cómo va evolucionando, la parte de las políticas regulatorias, la regulación del comercio internacional, la regulación de la logística, la estabilidad política y la seguridad económica, el sistema electrónico, todo lo que tenga que ver con la parte del sistema electrónico y robótica, la tecnología de materiales, la infraestructura de los intercambios internacionales, terminan siendo los 14 factores que van a determinar sobre cuál de estos escenarios el mercado va a ir caminando hacia futuro. Entonces es aquí donde nos queda un momento de reflexión. Realmente es como información que deja mucho a pensar. ¿Qué va a suceder? Nuevamente no lo sabemos. No lo sabemos, no lo podemos predecir. Pero ya se adelantaron a hacer un estudio el cual va siendo objeto de distribución, y por eso nos interesó compartirlos con todos ustedes para que vean cómo va evolucionando y que tomemos conciencia también de cómo nosotros podemos participar o no en este desarrollo de los escenarios. Como bien lo dijimos, sí se hizo este estudio, y aquí es donde uno ve las consecuencias y vemos que si la parte de la supereficiencia de las grandes metrópolis es el que menor impacto va teniendo en todo el proceso, pues vamos a ver qué podemos nosotros participar y desarrollar en cada uno de ellos para facilitar la implementación. Y como bien lo decíamos, uno de estas formas de participar era mediante hacernos partícipes en los acuerdos de facilitación y que seamos parte de esta facilitación al comercio para ir buscando soluciones
y no solo estar poniendo sobre la mesa el que tenemos problemas, sino venir y apoyar a que todos esos problemas se solventen. Porque muchas veces también solo culpamos a las autoridades, pero si las autoridades no nos dan opción a participar, pues no vamos a poder hacer nada. Pero si por medio del acuerdo de facilitación también podemos tener esa voz y voto, o por lo menos participación en dar las mejores sugerencias para la facilitación de comercio, yo les sugiero que lo hagan. En términos generales, esta es la presentación que teníamos para hoy. Estamos terminando 10 minutos antes de las 7:45, pero nuevamente abro el micrófono, no es el micrófono, el chat, a que si tienen dudas, aunque en esto vamos a tener bastantes dudas, como nuevamente les digo, son escenarios que se plantearon, que es un estudio totalmente completo y que lo tienen ustedes a su disposición ahí en la presentación a nivel de resumen, pero que es importante que lo conozcan. Entonces, Andrea, abro el chat ahí para ver si tienen alguna consulta o alguna inquietud, y si no, pues les cedo el micrófono para toda la información adicional que usted nos tiene. Muchísimas gracias. Vamos a dar espacio a preguntas. Las pueden enviar por medio del chat y si no, pues le tomo la palabra y me paso a la parte informativa de lo que corresponde en este módulo. Vamos a adelantar esta información. Por si surgiera alguna inquietud, pueden enviarla y yo con gusto le daré lectura. Lo que corresponde para finalizar este módulo, el examen. Estará habilitado a partir de las 8 de la noche del día de hoy. Y la mecánica será la misma que ocupamos la semana pasada. Vamos a dar todo el fin de semana y el lunes hasta las 5 de la tarde. El portal se cerrará lunes 5 a las 5 de la tarde, por favor, para que tengan el tiempo suficiente para repasar los materiales y responder correctamente su examen. Este examen tiene una ponderación más alta, son 20 puntos, pero la cantidad de preguntas se disminuye. Entonces, pues tienen una gran oportunidad para poder resolverlo en 2 intentos. Quedarán guardadas las respuestas correctas del primer intento para el segundo. Esto les facilitará la búsqueda de la respuesta correcta y el que puedan alcanzar una ponderación arriba de 70 puntos para tenerlo aprobado. Porque recuerden que el diplomado, como requisito establecido por el Centro de Estudios de SIECA, requiere una ponderación arriba de 70 puntos para obtener su certificado. Siguiente punto, solicitarles que por favor completen la encuesta al facilitador que encuentran dentro del apartado de encuestas. Acá valga la redundancia, pero así se llama este botón dentro del menú principal, para que por favor nos dejen su opinión respecto al desempeño de nuestro facilitador Fernando de León. Indispensable, por favor, complétenlas. Tengo un número bastante alto en ausentismo respecto a estas respuestas y también en algunos momentos, pues, afecta en el 100% de su nota, no como la ponderación total, pero sí como la participación global de la actividad. Tercer aviso, el módulo 4, origen de las mercancías, va a estar habilitado mañana a partir de las 16 horas. Ya el facilitador, funcionario de SIECA, ingeniero Néstor Salazar, me ha trasladado sus materiales. Habrán materiales de lectura que pueden revisar durante el fin de semana para que se pongan un poquito en contexto con la documentación legal que hay detrás del origen y análisis de las mercancías. Y bueno, esos son los avisos. Tienen nuestros correos electrónicos, tanto de Esmeralda Salas como de mi persona, para consultas puntuales. Esperamos darles la asistencia que requieran para el desarrollo de su evaluación. Si la plataforma en el segundo intento no les deja habilitarlo, por favor, estamos tomando la medida de salirnos del portal y volver a ingresar, ya que en este momento la Dirección de Tecnología se encuentra pues trabajando en hacer más eficiente este entorno virtual, pero tenemos que comprender que es un proceso, no es de inmediato y es la medida que se ha tomado.
Y si tienen algún inconveniente, pues nos lo notifican y con gusto les solventamos. Bueno, una consulta respecto al certificado. El certificado de participación es un certificado digital, estimado Rafael Ángel, que usted va a poder descargar dentro del portal si aprobó con 70 puntos o superior a 70 su desempeño durante todo el diplomado. Es digital, como bien se les indicó desde un inicio, y pues eso es la respuesta a su pregunta. Con esto me queda finalmente agradecer a Fernando de León por el apoyo en el esfuerzo en el marco de la alianza que tenemos como Secretaría de Integración Económica Centroamericana con DHL Express desde el año 2016. Realmente el desempeño ha sido bastante enriquecedor a este proceso del diplomado y esperamos pues pueda acompañarnos en futuras actividades siempre con el entusiasmo que le caracteriza y con ese don que tiene de transmitir las ideas de manera tan bonita. Por acá hay un mensaje de Mario Edgardo. Dice Fernando, muchas gracias por toda la información compartida. La de este día, aparte de ser alarmante, entre comillas, es muy actual y no queda duda que debemos enfrentar globalmente los desafíos que se vienen. Felicidades y muchas gracias a DHL y a Fernando. Muchas gracias, Mario Edgardo, por su comentario. Y bueno, Muchas pues gracias. nada, me queda dejarle el micrófono para que se pueda despedir del grupo, Sí, Fernando. muchísimas gracias. Realmente fue un gusto a todos tenerlos. Sé que quedaron algunas cosas pendientes. Las respuestas las voy a enviar a las consultas, más que todo de la parte de los Incoterm. Y como siempre es un gusto, quedando a la orden. Ahí cualquier consulta pueden hacerlo a través de SIECA y SIECA nos estará contactando para trasladarlo. Como siempre, a SIECA y a Andrea le agradezco muchísimo la oportunidad que nos dan de poder participar en estos eventos, porque es parte de nuestra responsabilidad también transmitir los conocimientos y dar a conocer este proceso de tendencias que tiene. Para mí en lo personal, como siempre, es un gusto poder apoyar a SIECA, estar apoyándole y estoy siempre a la orden y que todos tengan una excelente noche y un excelente regreso a sus casas. Muchísimas gracias, Fernando. Igualmente para usted y nos vemos en una próxima actividad. Muy buena noche para todos. Que descansen y que les vaya muy bien en su examen. No está difícil, no se atemoricen. Que tengan un buen descanso. Gracias a todos. Feliz noche.